Todas las matemáticas explicadas en 10 minutos. Aritmética. La aritmética es el primer paso en el mundo de las matemáticas. Es como aprender a caminar antes de correr. Se trata de números y las operaciones básicas que todos hemos aprendido desde niños: sumar, restar, multiplicar y dividir. Aunque parece sencillo, la aritmética es la base sobre la que se construyen todas las demás matemáticas. La aritmética se ocupa de 4 operaciones fundamentales. Primero, la suma, que consiste en combinar dos o más números para obtener un total. Por ejemplo, si sumamos 3 y 2, obtenemos 5. Luego está la resta, que nos ayuda a encontrar la diferencia entre dos números. Así, si restamos 2 de 5, nos queda 3. La multiplicación es como una suma repetida. Multiplicar 3 por 4 es lo mismo que sumar 3 4 veces, lo que nos da 12. Por último, la división nos permite repartir un número en partes iguales. Si dividimos 12 entre 4, obtenemos 3 en cada parte. ¿Por qué es tan importante la aritmética? Bueno, es esencial para la vida cotidiana. Piensa en cómo manejas tu dinero, cocinas una receta o calculas el tiempo que necesitas para llegar a un lugar. Todo esto implica aritmética. Además, es la base sobre la que se construyen las matemáticas más avanzadas. Sin una sólida comprensión de la aritmética sería difícil avanzar hacia temas más complejos. La aritmética se manifiesta en numerosos aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando haces compras y necesitas saber cuánto gastarás en 3 manzanas que cuestan $2 cada una, multiplicas 3 por 2 para obtener $6. O cuando cocinas y una receta requiere 2 tazas de azúcar, pero decides hacer solo la mitad de la receta. Entonces divides 2 entre 2 y sabes que necesitas una taza. Álgebra. El álgebra es como el siguiente nivel en el viaje matemático. Aquí es donde las matemáticas se vuelven más abstractas, utilizando letras y símbolos para representar números y relaciones entre ellos. Es una herramienta poderosa que nos permite resolver problemas de manera más general y versátil. En álgebra utilizamos letras como X o Y para representar números desconocidos o variables. Esto nos permite escribir y resolver ecuaciones que describen relaciones entre diferentes cantidades. Por ejemplo, en la ecuación 2x más 3 igual a 7, x representa un número que podemos encontrar. El álgebra se centra en varios elementos clave. Las variables son letras que representan números desconocidos. Las ecuaciones son declaraciones matemáticas que muestran que dos expresiones son iguales. Y las expresiones son combinaciones de números y variables con operaciones matemáticas. ¿Por qué es tan importante el álgebra? Es fundamental para muchas disciplinas, incluyendo la ciencia, la ingeniería y la economía. Permite resolver problemas complejos de una manera más sencilla y general. Además, el álgebra es la base para el cálculo y otras áreas avanzadas de las matemáticas. El álgebra también tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria. Por ejemplo, si quieres ahorrar una cierta cantidad de dinero cada mes, puedes usar el álgebra para calcular cuánto tiempo te llevará a alcanzar tu objetivo. Supongamos que quieres ahorrar $1000 y puedes ahorrar $100 al mes. La ecuación sería 100x igual a 1000, donde x es el número de meses necesarios. Los ingenieros también usan el álgebra para diseñar y analizar sistemas. Pueden usar ecuaciones algebraicas para calcular las fuerzas en una estructura y asegurarse de que sea segura. Geometría. La geometría nos ayuda a entender y describir el espacio y las formas que nos rodean. Desde los simples triángulos y círculos hasta las complejas estructuras en 3 dimensiones, la geometría es crucial para la arquitectura, la ingeniería y muchas otras disciplinas. Imagina cómo los arquitectos diseñan edificios o los ingenieros planifican puentes. Todo esto se basa en la geometría. La geometría se divide en varias áreas. Una de las más básicas es la geometría plana, que se ocupa de las figuras en un plano, como los triángulos, cuadrados y círculos. Luego está la geometría del espacio, que se centra en figuras tridimensionales como cubos, esferas y cilindros. Hay también la geometría analítica, que utiliza un sistema de coordenadas para estudiar las propiedades y las relaciones de las figuras geométricas. ¿Por qué es tan importante la geometría? Porque nos permite entender y manipular el espacio en el que vivimos. Cuando un arquitecto diseña un edificio, necesita saber cómo las diferentes formas se unirán para crear una estructura estable y funcional. Los ingenieros usan la geometría para calcular las fuerzas y asegurarse de que los puentes, aviones y coches sean seguros y eficientes. Ejemplos de geometría en la vida diaria son numerosos. Por ejemplo, si estás decorando tu casa y necesitas saber cuánta pintura comprar para las paredes, usarás la geometría para calcular el área de las superficies a pintar. O cuando juegas a un deporte, como el fútbol, la trayectoria de la pelota y la posición en el campo son cuestiones geométricas. Trigonometría. La trigonometría se enfoca en las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Si alguna vez has utilizado un GPS, has dependido de la trigonometría. También es vital para la navegación, la astronomía y la ingeniería. Por ejemplo, cuando los ingenieros construyen una rampa, usan trigonometría para asegurarse de que tenga el ángulo correcto. La trigonometría se basa en funciones trigonométricas, como el seno, el coseno y la tangente, que relacionan los ángulos de un triángulo con las longitudes de sus lados.
Estas funciones son fundamentales para resolver problemas que involucran triángulos y para modelar fenómenos periódicos como las ondas sonoras y las señales de radio. ¿Por qué es tan importante la trigonometría? Porque nos permite resolver problemas prácticos y complejos en muchas áreas. Por ejemplo, los astrónomos utilizan la trigonometría para medir distancias a estrellas y planetas. Los ingenieros la usan para diseñar y analizar estructuras y sistemas, como puentes, edificios y circuitos eléctricos. Incluso los pilotos de avión utilizan la trigonometría para navegar y calcular rutas de vuelo. La trigonometría también se encuentra en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si quieres saber la altura de un edificio sin medirlo directamente, puedes usar la trigonometría midiendo la distancia desde el edificio y el ángulo de elevación. O si estás instalando paneles solares, la trigonometría te ayudará a calcular el mejor ángulo para maximizar la captura de luz solar. Cálculo. El cálculo se divide en dos partes, diferencial e integral. El cálculo diferencial se ocupa de las tasas de cambio y las pendientes de curvas. Imagina que quieres saber cómo cambia la velocidad de un coche en un instante específico. Eso es cálculo diferencial. Por otro lado, el cálculo integral se enfoca en la acumulación de cantidades y las áreas bajo las curvas. Por ejemplo, si quieres saber cuánto espacio ha recorrido el coche en un cierto periodo, el cálculo integral te da esa respuesta. El cálculo es fundamental en la física, la ingeniería y otras ciencias. Permite modelar y resolver problemas sobre movimiento, crecimiento y áreas complejas. Gracias al cálculo podemos entender cómo cambian los sistemas dinámicos en la naturaleza y en la tecnología. Estadística. La estadística es la ciencia de recolectar, analizar e interpretar datos. Nos ayuda a entender tendencias y hacer predicciones informadas. Cada vez que ves una encuesta en las noticias, eso es estadística en acción. La estadística se divide en dos ramas principales, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva resume y describe los datos, como cuando calculas la media de tus calificaciones. La estadística inferencial utiliza esos datos para hacer predicciones o inferencias sobre una población más grande, como prever el resultado de una elección basándose en una muestra de votantes. La estadística es crucial en casi todos los campos, desde la medicina y la biología hasta la economía y la psicología. Nos permite tomar decisiones informadas basadas en datos reales, ayudando a mejorar procesos y resultados en diversas áreas. Probabilidad. La probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia la incertidumbre y la previsibilidad de los eventos. Se usa para calcular la probabilidad de que algo ocurra, como lanzar una moneda y obtener cara o cruz. La probabilidad se mide en un rango de 0 a 1, donde 0 significa que el evento nunca ocurrirá y 1 significa que el evento siempre ocurrirá. La probabilidad es esencial para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. En la vida cotidiana la usamos para evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. En la ciencia es crucial para diseñar experimentos y analizar datos. En la industria ayuda a gestionar riesgos y optimizar procesos. La probabilidad también es la base para la teoría de juegos y la estadística, extendiendo su influencia a muchas áreas del conocimiento. Álgebra lineal. El álgebra lineal examina las estructuras algebraicas relacionadas con vectores, espacios vectoriales y matrices. Imagina que estás en una sala y necesitas describir una posición en ese espacio. El álgebra lineal te permite hacerlo usando coordenadas y vectores. También nos ayuda a entender cómo transformar y manipular estos espacios. El álgebra lineal es fundamental en muchas áreas científicas y tecnológicas. En la informática se utiliza para gráficos y procesamiento de imágenes. En la ingeniería es crucial para modelar y resolver sistemas de ecuaciones lineales. En la economía se aplican modelos financieros y optimización. Además, el álgebra lineal es la base de muchas otras áreas matemáticas y es indispensable para el estudio del cálculo multivariable y la física teórica. Análisis matemático. El análisis matemático es una rama de las matemáticas que se enfoca en los límites, la continuidad y las funciones complejas. Es como la evolución avanzada del cálculo, donde se exploran las propiedades más profundas de las funciones y las series infinitas. En análisis, estudiamos cómo se comportan las funciones en puntos de acumulación, cómo podemos aproximar funciones complejas con series más simples y cómo se desarrollan conceptos como la derivada y la integral en contextos más amplios. El análisis matemático es fundamental para muchas áreas avanzadas de las matemáticas y tiene aplicaciones en la física, la ingeniería y la economía. Nos permite modelar fenómenos naturales con precisión y entender el comportamiento de sistemas dinámicos complejos. Es esencial para el desarrollo de la teoría de ecuaciones diferenciales y para la comprensión de los procesos estocásticos en finanzas. Teoría de números. La teoría de números es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio de las propiedades y relaciones de los números enteros. Se ocupa de cuestiones como la factorización de números, la resolución de ecuaciones diofánticas y la distribución de los números primos. Es una de las áreas más antiguas de las matemáticas y ha fascinado a matemáticos durante siglos. La teoría de números tiene aplicaciones importantes en la criptografía y la seguridad informática.
Por ejemplo, muchos sistemas de encriptación como el RSA se basan en la dificultad de factorizar grandes números primos. También tiene aplicaciones en la teoría de códigos, que se utiliza para la corrección de errores en la transmisión de datos. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, recuerda suscribirte y darle a me gusta. ¡Hasta la próxima!